Bien, bueno, para repasar un poquito el final de la clase pasada, en el que habíamos estado trabajando un poco lo que era la gestión administrativa como apoyo, ¿sí? Habían quedado, digamos, una de las cuestiones a revisar, digamos, para conocer los problemas de la gestión, digamos, de este aspecto de la gestión. Habíamos dicho que una parte era la autoevaluación de la propia gestión administrativa en dos dimensiones, de las 4 que tiene el FODA, ¿sí? También se puede poner las otras dos, pero habíamos visto que fortalezas y debilidades, y vamos a ver si anda ahora. Apretá los dos, Carlos, apretá los dos botones abajo. Sí, allá arriba, Carlos, el lápiz arriba a la derecha. No te deja en la... Claro, no te deja, el año pasado yo he trabajado, es más, he guardado la presentación con los cambios que le hacía. Pero este año lo hiciste. Sí, bueno, y esto No quiere. evidentemente, Probá a ver. Pero va a escribir ahora. Volví a la anterior. Ahí está. No. No te quiere. Cambia enseguida. ¿Tú cambiaste de forma en algo? No es porque es para volver a No, para eso meterla y abrir la presentación de otra forma. No, pero te toma como no. Haz una cosa, Carlos. No, pero haz una cosa. Probá a escribir ahora. Ahí está. No, ya sé. No vas a ver mal el panel. A ver ahora. No se va a ver entera, pero va a poder escribir, si quieres. bueno. La idea era trabajar sobre fortalezas y debilidades como parte de lo que era la matriz FODA, ¿sí? Si recuerda, la matriz FODA tiene fortalezas, debilidades, como cuestiones que son internas. Profe, está muy lejos del micrófono. Gracias y disculpen. Trabajando fortalezas y debilidades dentro de lo que era la matriz FODA como cuestiones, fortalezas y debilidades que son internas a la organización y amenazas y oportunidades como cuestiones que son externas a la organización. ¿Se entiende? Entonces, lo que venía después, que no sé si se entendió porque fui bastante rápido, eran una sucesión de preguntas para evaluar, para autoevaluar en cada sección o en la gestión administrativas, las fortalezas y debilidades. La idea siempre es trabajar una lista, digamos, de cuestiones que nos hacen fuerte, que son positivas, y una lista de debilidades, ¿sí? O cuestiones que son negativas hacia adentro de nuestra organización. Además, obviamente, podemos trabajar con la priorización de estas fortalezas y estas debilidades para saber cuáles son las mayores fortalezas
y las peores debilidades, como para poder, digamos, con estas fortalezas, poder hacer frente a las debilidades que nos ocupan, que nos preocupan. ¿Ok? Entonces, de ahí venían una serie de preguntas que nos ayudaban en este análisis, en esta autoevaluación que podíamos hacer. Entonces, a nivel interno de la gestión administrativa, poder preguntarnos, digamos, cuál es el nivel de delegación que tenemos y de participación. En este caso está preguntado desde el rector, pero podríamos hacerlo desde el decano o desde la jefatura, de donde, si los que estamos haciendo la autoevaluación somos empleados de un sector que tiene un jefe, lo hacemos como empleados de ese sector, ¿sí? O sea, ¿cuál es la delegación que tenemos por parte del jefe, diría, en la toma de decisiones? Obviamente, cuanto más yo como docente, digamos, si me preguntan a mí, el nivel de delegación que tengo como docente respecto al departamento de sistemas al cual pertenezco por la materia que doy, digamos, es mínimo y solamente está referido a la materia que dicto, obviamente. O sea, el nivel de delegación que tengo es en ese sector, digamos, en esta actividad específicamente. ¿Cuál es el estilo de liderazgo de los diferentes directivos? Esto es importante, digamos, en la medida en que, digamos, qué tipo de líder tenemos en cuanto a la delegación de actividades o a la definición de las actividades y luego al control. Digamos, hay distintos estilos de liderazgo, ¿sí? Y hay quienes delegan pero no dejan nunca, digamos, hacer al otro, o sea, están permanentemente atrás del otro. Es como alguien que le dice a alguien, barreme esto, pero está permanentemente y le dice, mira, acá hay una visurita, acá hay una mancha, acá hay una... O sea, como que no está, digamos, dando la posibilidad a la persona para que sea él el propio evaluador de su trabajo. Determinar la capacidad de la infraestructura actual frente a lo que nos demandan los recursos, digamos, en cuanto a las actividades que nosotros tenemos que realizar, sean cuales fueren las actividades, ¿sí? Acá lo pone en función de la investigación, la extensión y el apoyo, pero, digamos, ¿cuál es mi actividad? Y en relación a esta actividad, la infraestructura actual tiene fortalezas, es decir, bueno, tenemos un buen sistema de gestión, el alumnado para hacer esto, tenemos buena cantidad de computadoras, buena cantidad de impresoras o no, tenemos el espacio físico suficiente, tenemos el lugar para guardar los elementos con los cuales trabajamos, etcétera. Bueno, tenemos suficientes elementos para trabajar, papel, elementos de mantenimiento, herramientas, etcétera. Entonces, esto implica analizar el estado y el nivel de la infraestructura. Eso nos va a permitir, digamos, decir en qué estamos bien y en qué estamos mal. ¿Por qué no puedo? ¿Acá? Sí, no sé por qué no puedo poner la presentación. ¿Dónde está la presentación? Acá. ¿Esta? Ah, bien. Bueno, los procesos de reclutamiento, bueno, o sea, cómo es la incorporación de personal, digamos, en mi sector, en mi facultad, en la universidad, ¿sí? Cómo es la planta docente y administrativa, si es adecuada en cantidad, en la formación que tienen, etcétera, ¿sí?
si hay acciones de mejoramiento continuo, si hay algún programa que nos permita, digamos, ir creciendo, ser siempre mejores, estar siempre un paso adelante, ¿sí? Y si hay algún sistema integral de la calidad para cumplir la evaluación, los procesos de evaluación y acreditación. En general, desde las primeras evaluaciones o las primeras acreditaciones, en casi todas las universidades se han implementado, digamos, sistemas de calidad, no sé si integral, digamos, porque un sistema integral de calidad supone que todas las funciones de la universidad tienen, por ejemplo, manuales de procedimiento. Eso es lo mínimo que debería tener si una organización dice que está en un sistema integral de calidad. Todas las actividades, tanto académicas como administrativas, deberían tener un manual de procedimiento con sus responsabilidades, sus entradas y sus productos o resultados. Por lo que dudo que esto sea realmente así, que haya un sistema integral de calidad en al menos en alguna de las universidades del Estado. Bueno, esto era un poco lo que quería resumir sobre esto. Después vamos a trabajar un poquito en alguna siguiente tarea, en la tarea 3, ¿sí? Por ahora tienen la tarea 2. Les comento algo. Siempre que yo pido una actividad nueva, que yo pongo una actividad nueva, ustedes tienen que ir al final del aula. Es decir, ustedes siempre van a ingresar, a ver si puedo. Cuando ingresan, van a tener esta pantalla, ¿sí? Entonces, cuando trabajan cuando yo digo que hay una actividad nueva, vayan siempre al final de lo último que ustedes pueden ver, ¿sí? Para poder encontrar el foro de sostenible versus sustentable, tienen que ir al final, ¿sí? Fíjense que está en este último bloque que dice gestión administrativa, ¿sí? Esto lo ven todos, ¿está? Porque hubo un par de participaciones, pero fue en un foro de consulta, y los foros de consulta no están obligados a estar todos, ¿sí? O sea, este foro, cuando yo lo creo, al foro de sostenible versus sustentable, como un foro de preguntas y respuestas, además, digo que los alumnos están obligados a estar suscriptos a este foro. Entonces, todos pueden ver el foro, ¿sí? Un foro de consulta es un foro libre. Cuando alguien tiene una consulta, va, busca el foro, ingresa y ahí es como que se matricula, pero si no, no ve las participaciones de sus compañeros en ese foro. ¿Está? No se entera, porque probablemente ustedes ni siquiera se enteraron que hubo alguien que puso una pregunta o una participación de sostenible versus sustentable en un foro que no fue este. En cambio, como todos están suscritos al foro de sostenible versus sustentable, cuando alguno de ustedes participa, a ustedes les llega la comunicación de que fulanito de tal participó en el foro tal y tal. ¿Está? Entonces ustedes así, además de tener el recordatorio que también tienen que participar del foro, pueden leer en el correo la participación. ¿Está? Entonces, cuidado, yo ya les pedí a las 2 personas que participaron que copien lo que hicieron en el otro foro
en para que podamos compartirlo entre todos. Pero recuerden, como esto es un espacio secuencial, ¿sí? Como esto es un espacio secuencial, para que ustedes siempre tengan todo, nosotros no les ocultamos las cosas anteriores, porque lo que podríamos hacer es ir ocultando todos los temas que ya pasaron, pero si los ocultamos ustedes no lo pueden ver y no pueden recuperar la información que está allí. Entonces siempre tengan la costumbre de ir hacia el final, siempre lo que agregamos está en el final del aula, ¿sí? Que está por temas, además es un aula por temas. Bueno, voy a ir a la clase de hoy. Bueno, hoy vamos a ver un pequeño tema que tiene que ver con lo que es la gestión en sí misma, que es la coordinación del trabajo. O sea, siempre que... ¿Por qué estoy dando esto? Ahí les di la fuente, en la misma transparencia está la fuente que les voy a cargar como material, para que ustedes lo lean. Está basado mucho en lo que es la teoría de las organizaciones de Mintzberg, que ustedes deben haber visto en lo que es la materia teoría general de las organizaciones. Si no lo vieron, podemos charlarlo en alguna próxima clase, pero Mintzberg es como el pope del tema organizaciones, ¿no? Y sobre todo de organizaciones de este tipo, donde están muy, tienen una alta, digamos, verticalización de las funciones, si pensamos a la universidad, desde el rector hasta que llega a cada una de las unidades académicas, hay como un desplazamiento bastante largo, digamos, en lo que sería la organización formal. Y obviamente luego Mintzberg también plantea todo lo que es la organización informal en cuanto a las comunicaciones y bypasses que se producen entre las distintas funciones. Entonces, la coordinación, que es una acción necesaria en las organizaciones para coordinar el trabajo, es, digamos, es lo previo a lo que vamos a ver luego, que es lo que sería la evaluación y el control en las organizaciones. Hoy, si tenemos tiempo, vemos algo de control, pero prefiero que hagamos bien ver esto de la coordinación y hacer el ejercicio que tengo planteado para hoy, digamos, la idea es poder entender, digamos, que el control y la evaluación son cuestiones que vienen asociadas a necesidades propias de una organización que tiene, digamos, sus funciones perfectamente, digamos, definidas, ¿no? Entonces, la coordinación del trabajo en las distintas organizaciones es una cuestión necesaria, porque el permanente desarrollo de nuestras organizaciones y de nuestras actividades, la diversificación, o sea, antes la universidad era solamente estudiar, era una sola unidad académica, digamos, y en los albores de la historia de las universidades concentraban el conocimiento de las disciplinas, pero era solamente la transmisión hacia el discipulado de cuestiones de conocimientos, pero, digamos, no había titulaciones. Todo, digamos, a medida que se fue acomplejando el desarrollo social,
con los distintos trabajos y las distintas necesidades, obviamente las actividades y la disciplina, creo que haya una organización que tiene una gran división del trabajo en tareas definidas y obviamente hace necesario la coordinación entre estas divisiones del trabajo para hacer que la coordinación aparezca como una cuestión intrínseca a la misma gestión. O sea, la gestión tiene en sí misma, digamos, un aspecto que es la coordinación, ¿no? Entonces, obviamente, esto, dice Minberg, esto llevó a que la universidad, digamos, tenga su propia estructura y es un poco, la estructura actual es la derivación de esa especial forma de ser y de hacer de la universidad. Entonces dice, la estructura de la organización se puede definir como un conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo la coordinación de las mismas, ¿sí? O sea, la estructura digamos, no es caprichosa. Las distintas formas de estructuras que vimos tienen como idea la separación del trabajo necesario en los distintos sectores de la organización, pero evidentemente la consecuencia de esto es realizar la coordinación de esta estructura para lograr los objetivos, obviamente. Entonces, para coordinar y luego controlar, que es la consecuencia de la coordinación, ¿sí? Los diferentes trabajos y las diferentes tareas que se dan en las organizaciones y sobre todo en la universidad, la coordinación tiene 5 herramientas específicas, ¿sí? Que luego vemos que están relacionadas. Una es la adaptación mutua, la otra la supervisión directa, por otro lado todo lo que viene luego con los distintos tipos de normalización o estandarización de los procedimientos de trabajo en 3 aspectos distintos. La normalización de los procesos de trabajo, es decir, del cómo hacer, la normalización de los resultados, es decir, qué obtener, y la normalización de las habilidades es quién las hace para obtener, qué se necesita para poder hacerlo, ¿sí? O sea, a ver, por ejemplo, si yo quiero que alguien venga a enseñar programación, ¿sí? No puedo poner a alguien que es psicólogo, digamos, suponiendo que el psicólogo además se dedica a psicología y no a programar, ¿está? Entonces, evidentemente, como habilidad, estamos pensando en quién puede enseñar o hacer determinada cuestión, ¿sí? Bueno, hoy parece que estamos mal. Sí. Bueno. Estamos calientes. Bueno, mejor bajo. No sé por qué. Entonces ahora vamos a ir viendo cada una de estas, ¿sí? La adaptación mutua, obviamente que es derivada de la comunicación informal entre 2 personas, ¿sí? Y que están realizando un mismo o un trabajo complementario, ¿sí? Por ejemplo, acá digo, 2 docentes deciden cómo enseñar un determinado tema, o coordinan, mirá, vos das 2 auxiliares de cátedra, dicen, bueno, tenemos que dar 4 problemas, vos das estos 2, yo doy estos 2. Eso es adaptación mutua, una coordinación para que no estén hablando los 2 al mismo tiempo, o sea, es obvio. Luego está el tipo de supervisión directa, cuando ya la cuestión es más que decir qué doy yo, qué das vos, ¿no? Y se complejiza en cuanto a cantidad, por ejemplo, de alumnos, a tipos de temas a enseñar, se trata de una materia. Entonces, a medida que esto crece, que esta complejidad crece en número y en tipo, digamos, entonces se requiere de alguien que realice la coordinación de estas actividades y
por lo tanto a eso se le llama supervisión directa. Esto, digamos, cuando uno habla de estas cosas, tiene dos imágenes, ¿no? Una muy simple, que es la de un profesor, que es el ejemplo que yo les doy, y otra es la imagen del capataz, digamos, que coordina, o sea, del peón y el capataz. Yo creo que esto está bien pensado, o sea, tenemos que pensar bien, y aún en estos casos de pensar en peones y capataces, digamos, también se puede hacer una coordinación de esto enseñando y aprendiendo. O sea, no hay que repetir modelos históricos en esto. Lo que plantea esto es una mirada más moderna en nuestras organizaciones como una necesidad, cuando el trabajo que se tiene que hacer tiene, digamos, muchas aristas que coordinar, ¿no? Que combinar muchas cuestiones. Entonces, por ejemplo, si hay muchos alumnos y se requiere la creación de distintas comisiones para poder dar una misma materia, se necesita de alguien que coordine todas estas comisiones para saber cómo avanzan las comisiones, si perdieron una clase por paro, cómo la van a... y que todos los alumnos lleguen al final, digamos, con los mismos conocimientos o las mismas habilidades aprendidas a lo largo de un determinado curso. O una carrera con todas las materias. Que por ahí ahora nosotros vemos en esta carrera, vemos que por ahí aparece la Pato Sopeto y dice, bueno, como el otro día, que dice, bueno, esta semana tenemos tal o cual clase y la otra semana recuperamos la clase que no dimos. Claro, exacto. Ese también es un caso de supervisión directa. Ese es otro caso, exactamente. Bueno, después viene todo el tema de normalización, ¿sí? Que como les decía, el tema de normalización es prácticamente la estandarización de los procedimientos que tienen que ver con un trabajo que ya necesita, digamos, de la especialización, de la departamentalización o la definición de criterios para cada cuestión que está asociada a una actividad compleja, a una actividad mayor. Entonces, en la normalización siempre se va a requerir la comunicación permanente de quien está a cargo, digamos, de ese trabajo, y por lo tanto una estructura especial de análisis ha producido, digamos, ha dicho cómo se debe hacer, a quién se debe contratar, qué resultados se esperan obtener. Digamos, esto es prácticamente algo que nosotros conocemos a diario y no tenemos en cuenta que esto es una normalización, como es el caso, digamos, del ejemplo que estoy. Cada docente tiene indicado para cada comisión el conjunto de ejercicios de acuerdo a la complejidad. Es decir, el director responsable de la materia dice, o el docente responsable de la materia dice, bueno, acá tienen el conjunto de ejercicios que van a dar en cada comisión, tienen que primero dar este ejercicio y porque dan las bases para entender este otro y este otro. Bueno, da la secuencia de la clase, ¿sí? Obviamente después vendrá la adaptación mutua e incluso internamente, porque cada docente verá cómo reacciona su grupo de alumnos a cada uno de los ejercicios y cómo lo va aprendiendo. Entonces tenemos tres aspectos de normalización: la normalización de los procesos de trabajo, que se aplica cuando el contenido del trabajo queda programado y la actividad es independiente entre aquellos trabajos similares, con cierta flexibilidad, este criterio, obviamente. O sea, no estamos planteando, digamos, el operario que pone el tornillo acá y entonces le enseñan a poner un tornillo y siempre pone el tornillo. No es esto a lo que se está apuntando, sino que se normaliza el proceso en el sentido de cómo se debe hacer,
dar las razones de por qué un trabajo debe ser realizado en un determinado orden, por ejemplo, y por lo tanto queda dentro de ese modo establecido, digamos, el camino a seguir para realizarlo, tratando de, obviamente, que hacer que todos los trabajos parecidos se hagan del mismo modo. Un ejemplo que doy con los docentes, porque para mí es el que más me siento cómodo, obviamente, es los docentes tienen los contenidos mínimos a adquirir por parte de los alumnos, ¿sí? O sea, ellos saben que un alumno que terminó de aprender o que aprobó matemática básica, ¿sí? Dice que por lo menos tiene que saber el sumar y restar, el álgebra de no sé qué, trigonometría, número complejo. Entonces, dice el proceso, pero los tiempos, la metodología y la profundidad puede variar de acuerdo a los alumnos, ¿sí? O sea, está establecido, tiene programada la actividad, dice que tiene que enseñar, pero la metodología, los tiempos, la profundidad irá variando de acuerdo a distintas cuestiones que el docente va midiendo a medida que se avanza en las clases. Luego viene la normalización de los resultados, ¿sí? Entonces, esto va a ser aplicado para especificar qué quiero obtener. Si es un producto físico, las dimensiones, el color, el tamaño, qué sé yo, no sé, lo que sea. Los requerimientos, si es un sistema de software, lo que sea. En el caso de la docencia, normalizar los resultados sería los conocimientos de matemática de acuerdo al nivel o cuatrimestre, ¿sí? O normalizar los resultados es si el resultado es, como vos decías, una determinada carrera. Entonces, ¿cuál es el producto que se quiere obtener al final? Y ese resultado, digamos, si yo mido, digamos, de alguna manera, le tomo una evaluación a todos los alumnos, digamos, les pregunto que sumen 2 más 2 y solamente de 20 alumnos 2 dicen que es 4, bueno, los resultados no fueron del todo buenos, digamos. ¿Qué es lo que se quiere que se sepa en los alumnos, ¿no? Y la normalización de las habilidades es cuando estos procesos de trabajo, digamos, lo que se especifica es el tipo de preparación que se requiere para la realización del mismo, ¿sí? ¿Qué tiene que saber el que lo hace? ¿Sí? Saber soldar, saber matemáticas, saber física, saber ser docente, digamos, a veces saber física no es saber dar física, bueno, está. Entonces, lo que está normado sería el título que se requiere del docente, ¿sí? Y la experiencia del docente, ¿está? Por lo menos tiene que haber tenido tantos años de experiencia docente, ser profesor de matemáticas y, bueno, no sé. Es lo que aparece normalmente, esta normalización de las habilidades es lo que uno ve como pedido en los clasificados laborales. Claro. O sea, se necesita soldador con tantos años de experiencia, etcétera, etcétera. Claro, en los materiales. Exacto. Entonces, según Mintzberg, dice que la secuencia de aplicación de los mecanismos de coordinación del trabajo tienen esta secuencia que, digamos, va desde la coordinación simple hasta lo más complejo, volviendo en cada una de ellas a tener una coordinación interna, digamos, en cuanto a la adaptación mutua. O sea, si el trabajo es simple, la adaptación mutua es suficiente para coordinar el trabajo. Cuando el trabajo se vuelve o la estructura se vuelve más compleja, se empieza a necesitar la coordinación directa, digamos, o sea, la supervisión de alguien más directa. Cuando el trabajo se vuelve muy complejo y cuando hay muchas cosas y mucha división de tareas, se puede requerir de una o de varias de estas normalizaciones, ¿sí? Siempre llevando, digamos, a la posibilidad
para que la comunicación informal esté presente en la adaptación mutua de estos distintos tipos de trabajo, ¿sí? Entonces, la adaptación mutua, digamos, o la comunicación informal puede estar en estructuras complejas, ¿sí?, que necesitan de una coordinación personal, ¿sí?, para determinadas cuestiones, y en trabajos simples, digamos, donde la adaptación mutua a la comunicación informal es suficiente para coordinar un trabajo menor. Entonces, para Minber dicen que las organizaciones actuales son inconcebibles sin el liderazgo y la comunicación informal, ¿sí? El liderazgo y la comunicación informal, digamos, están dentro, yo no sé si han visto lo que es la organización de Minber, digamos, la estructura. Lo que dice Minber es que a la estructura, al organigrama formal de una organización, se pone por encima, digamos, un conjunto de caminos alternativos a lo que es la rigidez normativa de la organización, ¿sí? A ese conjunto de ravioles donde está el gerente, el subgerente, los secretarios, los ministros, esto, lo otro, los operarios allá abajo, siempre existe una estructura por encima de esta estructura formal que permite un conjunto de comunicaciones. Y de este conjunto de comunicaciones informales surge, digamos, un acuerdo, una coordinación en el trabajo que permite el alivianar la rigidez de las organizaciones, ¿sí? Entonces, la normalización produce esto, rigidez, ¿sí? La estandarización. Esto debe ser así porque tal o cual cosa, y muchas veces la comunicación informal permite, digamos, hacer un salto, aunque esto se cumpla, ¿sí?, la normalización se cumpla, la comunicación informal permite el conocimiento, el acceder al conocimiento del trabajo, porque alguien comunica su experiencia por haber estado antes, por haberlo hecho antes, por saber hacerlo de otra manera, que es mucho más sencillo, etcétera, ¿sí? Entonces, Minber dice que a las organizaciones actuales, digamos, tienen la necesidad del liderazgo, o sea, de las personas que saben llevar adelante esta supervisión directa, o sea, esta capacidad de dirigir una organización, y que la comunicación informal hace en el resto para evitar la rigidez del trabajo, digamos, estandarizado en las organizaciones. Entonces, un ejemplo, la carrera tiene normalizado el resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los que entren a esta carrera se van a recibir de ingenieros en sistemas de información. Esto es digamos, un resultado sí o sí. El que está en esta carrera no se puede recibir de ingeniero mecánico, porque esta carrera es de ingeniería en sistema de información. Ese es el título, ese es el resultado. Con un plan de estudio tiene esta carrera. Entonces dice, está normalizado el trabajo. ¿Por qué? Porque el alumno debe hacer primero el primer año, rendir estas materias, una vez que aprobó estas materias puede hacer estas otras del segundo año, etcétera, y así va a ir avanzando en el estudio de acuerdo a los conocimientos que vaya adquiriendo. O sea, está normalizado el trabajo. Con docentes normalizados por habilidades, es decir, con docentes que los que le dan programación, los que le dan base de datos, los que le dan redes, o sea, son especialistas, tienen habilidades específicas en cada uno de estos campos. Entonces, obviamente, no es lo mismo, fíjense que para la acreditación no está bien
que tengamos en una carrera docentes que no tienen título, ¿sí? O sea, los docentes de práctica pueden tener un título intermedio, ser un analista universitario, ¿sí? Ser un programador, etcétera, ¿sí? Pero el docente responsable de cátedra tiene que ser ingeniero como mínimo, licenciado, o sea, tener un título de grado, si no es puesto como una debilidad en el proceso de acreditación. Además, estos docentes están dirigidos generalmente por un responsable. Los auxiliares de cátedra por el responsable de cátedra, por el profesor titular o adjunto, todos los profesores por el director del departamento o el director de carrera, según haya una cosa u otra, etcétera. O sea, tenemos varios niveles de supervisión directa. Y obviamente todos ellos se comunican informalmente en una adaptación mutua, o sea, hay un trabajo de coordinación entre ellos que no está especificado en ningún lado, ¿sí? Y que lleva adelante la comunicación y el trabajo del conjunto, ¿sí? Por ejemplo, el coordinador, el director del área de sistemas de información del departamento de sistemas, área a la cual pertenece mi materia, me pide por correo, ¿sí? Me dice, Carlos, pasame la planificación para el próximo cuatrimestre de tu materia, yo se la paso, la lee, me dice, che Carlos, mirá, la estuve leyendo y resulta que me parece que acá deberías cambiar esto. Es comunicación informal, lo charlamos, dice yo, bueno, yo escribo, reescribo, vuelvo a mandar y me aprueba la planificación para el siguiente cuatrimestre, ¿sí? Entonces, claro, porque si no, la otra sería que se entrega formalmente la planificación, la ven en comisión o en departamento, en el consejo departamental, y después me la vuelven a mandar con los cambios. Así, en este caso, nos aseguramos que la planificación llega en forma correcta, en una comunicación, en una adaptación mutua entre el director del área y el profesor, digamos, sin necesidad de pasar por todos esos pasos que tiene planteada la estructura. Bueno, ahora vamos a participar entre todos. Quiero que por cada una de las aulitas que ahí aparecen, este es el momento en el que todos se van y me dejan solo. Vamos a trabajar entre todos y vamos a responder en cada una de las aulas, ¿sí? En cada regional van a responder cómo es la coordinación en mi sector de trabajo, ¿sí? Puedo encontrar alguna de estas formas de coordinación, es decir, adaptación mutua, supervisión directa, normalización de los resultados, de las habilidades, de los procesos de trabajo, ¿sí? Lo trabajan, lo escriben y después cada una de las regionales me va a ir pidiendo la palabra cuando lo terminen. Les voy a dar más o menos unos 15, 20 minutos para que lo trabajen y me van pidiendo la palabra y lo vamos exponiendo para ver qué encontramos en cada una. ¿Estamos? ¿Puede ser? Hola. Diga usted. Bueno, espero sus trabajos entonces. Ahora abriste. ¿Alguien ya terminó? Reconquista, sí. Hola, ¿qué tal? Reconquista, sí. Bueno, empezamos escuchándolo, Reconquista. Hola, profe. Hola. Yo voy a participar hablando de mi sector. Pertenezco a Servicios Generales.
Yo contesté a la primera pregunta, puse que en mi sector de trabajo y las tareas están definidas y coordinadas entre sí, con una comunicación informal y supervisión directa. Encuentro la coordinación en el trabajo en cuanto a la normalización de los procesos por los cuales se realizan las tareas. Bien, la normalización de los resultados y de las habilidades se ven en los resultados obtenidos diariamente. Yo contesté eso a la primera pregunta y encuentro todas estas formas de coordinación. Bien, muy bien. ¿Alguien, ese es el trabajo del conjunto o cada uno hizo una? No. Nosotros trabajamos en otra área, nosotros trabajamos por el área de soporte informático y ella trabaja en servicios generales. Bien. Entonces hicimos dos para diferenciar. Bueno, perfecto. Ahí la parte de soporte informático encontramos que dentro de nuestro sector de trabajo que se dan las siguientes formas de coordinación. La adaptación mutua, ya que es ya que varias de las tareas que se realizan en el área se organizan en forma informal. También tenemos una supervisión directa por parte del director del área, la cual se realiza para tener una mejor organización de los trabajos que se realizaron y que se van a realizar en un futuro. Bien. ¿Algo más? No. Nosotros no nada para agregar. María. Nosotros. Villa María. Ok, ahora vamos a Villa María. Buenas tardes, ¿cómo le va, profesor? Nosotros tenemos en el área de mantenimiento, predomina la supervisión directa, es ver cómo hay división de trabajo por tareas bien definidas por cada sector, hay una supervisión directa de las actividades y una adaptación mutua y no hay normalización del trabajo. Y en el área del laboratorio, que ahí sí predomina la normalización porque trabajamos bajo norma 9001 y 17025, entonces tanto el trabajo como los resultados como las habilidades están normatizado, todo el trabajo es lo que predomina y por supuesto hay una supervisión directa de las tareas y la adaptación mutua. Bien, muy lindo ejemplo el del laboratorio, o sea, donde tenés todas las normalizaciones, además tenés la supervisión directa y la adaptación mutua en la coordinación del día a día o del tipo. Exactamente. Hasta para el uso de los elementos del laboratorio hacer una coordinación mutua, digamos, de acuerdo para decir, bueno, a la mañana vos haces esto, yo hago esto y a la tarde uso el equipo que usaste a la mañana. Exactamente. Está muy bueno el ejemplo, realmente gracias. Lo otro, vemos que en espacios más, en sectores reducidos donde la complejidad de la organización no es tanta, la adaptación mutua y la supervisión directa son las cosas más comunes que hay y hay muy poca normalización. Bien. ¿Algo más, Villa María? Resistencia, profe. Sí, un minuto ya, quiero leer algo de... Me dice Adrián, perdón, había desconectado el teléfono, el micrófono. Adrián, conectado desde Reconquista por Adobe, dice que la coordinación en el sector de alumnado de Reconquista es por adaptación mutua y que hay algo de normalización del trabajo, seguramente que es en los procedimientos, por ejemplo, para dar un certificado académico, para dar un certificado de alumno regular, etcétera. Esas cuestiones tienen que estar normalizadas, ¿sí? Bueno, gracias, Adrián. Seguimos con resistencia. Ahí vamos. Sí, profe. Nosotros hicimos de la mayoría de los que estamos acá somos del sector de mantenimiento. Y
bueno, lo que pudimos encontrar es que se dan casi todas las adaptaciones y normalizaciones, porque por ejemplo en el sector de mantenimiento se ve bien diferenciada la división del trabajo, se realizan tareas definidas y coordinadas entre ellas. Se necesita que cada uno tenga una especialización como para poder realizarlo. Está el electricista, el que hace la parte de refrigeración, la persona que es encargado de obra e infraestructura, y todos se coordinan entre sí para poder realizar una tarea. En cuanto a la adaptación mutua, creo que es lo que más se da en el sector de mantenimiento, ya que nuestro supervisor define la tarea a realizar mediante la comunicación informal. Nosotros, quienes realizamos la tarea, nos ponemos de acuerdo y conformamos el grupo de trabajo, aunamos criterios y definimos cuándo y cómo realizarlo. El supervisor nos dice qué tenemos que hacer y nosotros a través de la comunicación nos ponemos de acuerdo para poder realizar el trabajo y concluirlo. Y en cuanto a la supervisión directa, sí existe, porque el jefe del departamento es quien instruye a los jefes de división y a los auxiliares técnicos las tareas que debe realizar cada uno. O sea, ahí bien hay una conformación piramidal de la jefatura hasta el auxiliar que debe realizar la tarea, que era lo que estábamos viendo hoy del peón y el capataz. Acá lo llevamos a las jefaturas que hay dentro de lo que es el organigrama no docente. Y en cuanto a la normalización de los procesos, se cumple en la forma de realizar las tareas. O sea, cómo se realiza cada tarea. Para hacer la carga de gas de un aire acondicionado, hay ciertos requisitos y pasos que se deben cumplimentar sí o sí. Para hacer un reemplazo de luminarias se deben cumplimentar ciertos y determinados requisitos. Y otro ejemplo puntual es la pintura de las aulas, donde se debe respetar el color que normaliza la institución. O sea, cada regional tiene un color primario que es sobre el cual se establece lo que es la parte externa y lo que son las aulas en la parte interna. Y en cuanto al funcionamiento de los procesos, en mantenimiento podemos definir los dos grandes aspectos, que es lo preventivo y lo correctivo. O sea, cuando entramos a realizar la tarea de mantenimiento, casi siempre en lo que es la universidad se va más por lo correctivo que por lo preventivo, pero por una cuestión de recursos. Muchas veces se espera de que algo deje de funcionar para correr a solucionar el problema. Y el preventivo, que sería lo ideal, de hacer un esquema de trabajo donde podamos evitar la rotura o desperfecto, la salida de funcionamiento de cualquiera de los equipos, es lo que menos se realiza. Y también el tema de los horarios para realizar la tarea. O sea, coordinamos con cada uno de los departamentos en qué horario las aulas están libres, en qué horarios no se puede entrar para hacer reparaciones en los laboratorios, que cada laboratorio informa por planilla cuando tiene algún inconveniente con alguno de los equipos y se dan orden de prioridad. Y en cuanto a la normalización de las habilidades, nosotros la tenemos acá porque hay electricistas matriculados, especialistas en toda la parte de refrigeración que también están matriculados, y los auxiliares que trabajan coayudando a las tareas que ellos deben realizar. O sea que la verdad que mantenimiento es una coordinación de trabajo grupal y se ven casi todos los aspectos que dimos. Sí, muy buen ejemplo también en donde se ve fundamentalmente que hay normalización del trabajo, de los resultados y de las habilidades, lo cual, digamos, indica la complejidad del sector también de mantenimiento en cuanto a qué conocimientos debe haber para realizar un trabajo y de qué forma el trabajo debe ser realizado en distintos casos para obtener un resultado determinado. Y siempre está la coordinación, la adaptación mutua, es decir, la comunicación informal, que es lo que dice Minber, ¿no? O sea, no podría existir una organización sin esa comunicación
¿sí? Porque va por encima de lo que está escrito con las relaciones entre las personas que trabajan en una organización. Y obviamente la supervisión directa de acuerdo al esquema organizacional que tiene cada una de nuestras regionales. La verdad, un lindo ejemplo, muy bien explicado. Muchas gracias. ¿Algo más, Resistencia? No, ahí estaríamos, profe. El asunto muy bien. Que nos dimos cuenta que siempre la adaptación mutua es prima por sobre todas las cosas. Digamos, para la realización final, o sea, a término de un trabajo bien hecho, digamos. Exactamente, o sea, tenés esa necesidad, esa comunicación informal es la que te permite, digamos, como terminar la coordinación de lo que está estipulado en la normativa, en los procedimientos, o sea, es una cuestión necesaria en toda organización. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Acá San Francisco, profe. Bueno, adelante. Nosotros lo hicimos de mesa de entrada y recepción del área de recursos humanos. También tenemos la forma de coordinación de adaptación mutua, que por ejemplo en el área de mesa de entrada tengo una comunicación informal con mi compañera. También tenemos la supervisión directa del personal de recursos humanos. Por ejemplo, cuando hay alguna presentación de listas o una licitación, como hay cumplimientos de días y horarios, estamos supervisados. Después, la otra forma de coordinación también es la normalización de habilidades. Ejemplo de la mesa de entrada es en el momento que yo entré a mesa de entrada, mi compañera, como estaba más capacitada, ella se encargaba de las tareas específicas. Y después, yo cuando ya me pude capacitar, ahí empecé. Claro, en el sysadmin, hasta que me pude capacitar. Bien, o sea, hay un poco, digamos, es un poco más simple el sector, digamos, entonces no hay tanta, o sea, a lo mejor no es requerido un título habilitante para realizar la actividad, pero sí se requiere una capacitación interna, así que eso también es un requerimiento, una normalización del trabajo en cuanto a la forma de hacerlo. Cuando hay un sistema, digamos, requiere una capacitación del personal y el sistema es como que normaliza el proceso de trabajo, porque evidentemente el sistema va pidiendo por pantallas la información que uno le tiene que ir cargando, o por renglones o campos de carga, y eso es una forma de normalizar el proceso de trabajo, ¿sí? La sistematización, es decir, la adaptación de tecnología muchas veces nos provoca esta normalización de nuestros trabajos cuando se trata de un trabajo meramente administrativo, ¿de acuerdo? Claro, sí, de acuerdo. Bien, muchas gracias, San Francisco. A ver quién sigue. Venado Tuerto, las están ahí las tres muy juntitas. Hola. Profesor, hay algo que está organizado en todas las regionales que debe ser de adaptación mutua. Estamos todos sentados iguales siempre, en los mismos lugares. Es cierto, eso es cierto. Debe ser que se ponen estratégicamente para el mate, digamos, eso provoca la adaptación mutua. Gracias. Bueno, ¿quién sigue? Venado Tuerto, falta Paraná, falta La Rioja, ¿quién más? ¿Qué pasó, Venado Tuerto? ¿No tienen audio, me parece. ¿No tienen audio? Ah, se salvaron entonces. ¿Qué pasó? Para mí que desconectaron el micrófono. A ver, esto. ¿Acá vino la ayuda? Sí, ahí sí. Ahora sí nos escucha. Bueno,
Bueno, entonces eso ven es adaptación mutua. Llamar al técnico, sí, el técnico vino en el momento menos oportuno. La escuchamos. Bueno, nosotros acá estamos todas distribuidas en diferentes áreas. Janina está en DASUTEN, Claudia está en alumnado, yo hasta hace poquito estuve ahí, ahora estoy en mesa de entradas, y Mariela, que está ausente, está en patrimonio. Lo que entre todas tenemos en común sí es la adaptación mutua, porque todos tenemos comunicación informal entre pares, entre equipos de trabajo. Y lo que tenemos son todas tareas asignadas y ya tenemos, digamos, las normas de trabajo de cada sector están programadas. Lo que, por ejemplo, en alumnado ella tiene comunicación informal, pero a su vez también hay procesos como son los certificados analíticos. Como decía hoy usted, los certificados de alumno regular o los analíticos que a diario confeccionamos. Después los trámites de pase, que por lo general también tenemos seguido. Y bueno, eso sería la normalización de los procesos, que tenemos todos los días tareas que hacemos como siempre, como de tomar asistencia, ordenar las carpetas de la asistencia docente. En mi caso me pasa como a las chicas de San Francisco, que digamos que yo estoy en mesa de entradas y recepción y está un poco sistematizado por lo que es el sysadmin. No hay, estoy sola en ese área, así que no tengo con quién hacer equipo. ¿Me está escuchando? Sí, estoy escuchando. Muy bien. No se escucha. Y así todos dependemos de la Secretaría Académica. Exacto. Tenemos una supervisión directa, en el caso nuestro, que es la Secretaría Académica, quien coordina todas las actividades de todas las áreas. Ah, bien. Qué raro, ¿no? Pues Secretaría Académica, digamos, mesa de entrada no tiene que ver con Secretaría Académica. Sí, pero en esta regional es coordinado todo por ella. Claro. Bien, bueno, esto nos va mostrando distintos aspectos de las organizaciones. Fíjense que Minber un poco plantea esto también, que cada organización tiene una forma particular de la división del trabajo, de lograr la formación o la estructura que cada organización, digamos, se auto, digamos, elige para la realización del trabajo. Entonces, bueno, esto un poco también muestra las formas de las estructuras, organizaciones diferentes, aún en un mismo tipo de organización, casi común. Muchas gracias. ¿Algo más, chicas? Bien, el análisis muy bien, está muy bien hecho. Gracias. Gracias. Bueno. Profe, ¿La Rioja nos escucha? Sí, ¿de dónde? ¿De La Rioja? Ahí está. Porque hace rato que estamos intentando hablar y no nos escuchaba, así que tuvimos que cortar y volver a llamar. Ah, muy bien. Y ahora se los escucha perfectamente. Bueno, nosotros en principio, si bien estamos en distintas áreas también, la que tomamos fue, por ejemplo, en la parte de lo que es las TIC, donde tenemos varios tipos de... Por ejemplo, la de adaptación mutua se nos dio que antes estábamos las partes de informática todos separados, lo que era mantenimiento por un lado, lo que era página web por otro lado, y luego nos pusimos todos en una sola oficina y empezamos a tener mucha comunicación informal y pudimos empezar a resolver de otra manera mucho más eficiente la mayoría de los problemas. Por ejemplo, el tema de, dar un ejemplo, solicitud de actualizaciones en la página web, pedidos de informes y todo lo demás, que en principio eran en áreas diferentes, como en islas diferentes, y ahora todo se coordina o trabaja de una forma mucho más amena. Se da también, por ejemplo, cuando se empiezan a superponer muchas tareas, lo que sería la supervisión directa, donde, por ejemplo, hacemos la coordinación en cuanto a qué procesos o a qué tareas se le da más importancia o se le da más relevancia. Por decirle, en el caso de cuando son las inscripciones, ¿sí? Que se le da prioridad, por ejemplo, a toda la carga de esa información, a toda la atención a alumnos y todo lo demás, por
en la parte de lo que sería atención a mantenimiento simple de reparación, por ejemplo, de equipo. Se da también lo que es la normalización en los procesos. Por ejemplo, pudimos lograr ahora tener ya normalizado la forma de cómo se hacen los backups, por dar un ejemplo, o cómo se toma la solicitud para una conexión a una videoconferencia, y por ejemplo la solicitud para un mantenimiento, a una instalación, a una reparación de algún equipo. La normalización, por ejemplo, también en cuanto a cómo se hace el pedido o cambio de cartuchos, de impresoras y todo lo demás. La normalización de los resultados, por dar otro ejemplo, también volvíamos a lo de las inscripciones. Si bien las inscripciones las hacíamos en modo papel, por página web, lo hacía la gente de alumnos, en definitiva, si bien eran varios canales lo que llegaba a la inscripción, lo que sí siempre necesitábamos como resultado era que todos tuvieran los mismos datos, o sea que si bien viniera por el canal que viniera, la información básica, por ejemplo, o mínima de los datos de los alumnos se tendría que cargar igual en el sistema. Y la supervisión directa está vos y Secretaría Académica. Sí, supervisión directa se da, ahora que estamos ahora. Después la normalización de habilidades, ahí justo viene la parte de cómo nosotros nos dividimos en los departamentos. Si bien, por ejemplo, gracias a la adaptación mutua, nosotros viene y entra una solicitud de actualización en la página web, lo podemos recibir cualquiera de los 5 que estamos en la oficina, pero le encargamos a la persona capacitada o encargada de ese departamento, que él es el que está ya capacitado, él es el programador y todo lo demás. Nosotros, si bien podemos recibir esa información y a la persona darle el visto bueno que se va a cargar, pero en realidad la persona capacitada de cada una de las áreas lo va a realizar. Lo mismo, por ejemplo, a la hora de una actualización de información adentro de lo que es el SysAcad o sysadmin, todos trabajamos de recibir o captar la información o captar la solicitud, pero cada uno de los departamentos, según sus habilidades, es el que se va a encargar. Por eso es una área bastante compleja. Bien, muy bien. También esto han dado algunos ejemplos distintos, pero como el backup, por ejemplo, o el mantenimiento, o sea, de normalización de los procesos, en donde prácticamente es obligatorio, digamos, tener esa normalización para que, digamos, tanto el resguardo de la información y su recuperación sean luego procesos sencillos y si no, realmente no sirve. O sea, hacer un backup sin una normalización de ese procedimiento no tiene ningún efecto sobre la organización. Es solo pérdida de tiempo, de dinero y de recursos. Eso es un ejemplo perfecto de una normalización de un proceso en donde es más que obligatorio tener un proceso definido. Bueno, todos los demás ejemplos que dieron están muy bien y vienen bien para dar una mirada distinta a todo lo que es la parte, digamos, de TICs en las organizaciones. Muchas gracias. Me falta Santa Fe y Paraná. ¿Quién sigue? Paraná. Bueno, escuchamos a Paraná y después vamos a Santa Fe. Bueno, nosotros se da una adaptación mutua, la misma está dada por una comunicación informal, donde hay una coordinación del área y una supervisación a través, antes que nada, tomamos en referencia la dirección de administración. Así que esta coordinación del área y supervisación la hace a través del director del área, coordinando entre los distintos procesos, por ejemplo, de compra, ¿sí? Porque dentro de la dirección de administración tenemos, llámese el departamento de compras, contable, tenemos patrimonio, tenemos también rendiciones de cuenta y por lo tanto esa coordinación la hace a través del director, ¿sí? Y tenemos la normalización de los procesos que estaría dada por la Ley de Administración Pública, por lo cual nosotros tenemos sí o sí que regirnos a través de la misma. No sé por ahí si alguien quiere agregar algo más.
Bien, otro ejemplo distinto, pero que también muestra la normalización de los procesos, en este caso, no por la necesidad del proceso en sí, sino por cumplir una ley. Esto es bien claro, realmente, o sea, la organización está obligada por la ley a realizar de determinada manera un procedimiento o un proceso de gestión. La gestión, digamos, entre ustedes, como la necesidad de supervisión directa para las distintas áreas que integran la gestión administrativa y obviamente la comunicación informal, que es la adaptación mutua de algunas tareas o actividades de lo cotidiano, ¿no? Bien, muchas gracias porque el ejemplo fue realmente muy válido, muy rico. Hasta ahora todos han tenido siempre alguna característica distinta que nos va mostrando, digamos, estos aspectos de la coordinación del trabajo en una organización que parecería que no tiene diferencias entre ellas, pero que muestra muchos aspectos, digamos, de lo que es la gestión en nuestras organizaciones. Vamos con Santa Fe. Hola, nosotras dos trabajamos juntas en posgrado, entonces el ejemplo que buscamos es de ahí y en general tenemos adaptación mutua a través de comunicación informal todos los días, respondiendo mail, derivando consultas y demás cuestiones. Y para poner un ejemplo de un poco más completo, se nos ocurrió cuando se abre una nueva carrera de posgrado. Sí o sí en ese caso tenemos que tener a alguien que esté a cargo de la dirección. La normalización de los procesos se hace a través de, por ejemplo, las pautas que debe cumplir cada docente que va a dictar alguna de las materias o de los cursos de la carrera, sobre todo por los contenidos mínimos en las resoluciones y demás cuestiones. Después, la normalización de las habilidades está a través de los requisitos que debe cumplir cada docente, por ejemplo, en calidad. Si bien un docente tiene que ser específico para una materia, en general todos tienen que estar en el rubro de calidad, o sea, no puede ser alguien que no esté en ese rubro. Y me falta uno. La normalización de resultados. Bueno, el resultado en general que se busca es que se dicten todo el tiempo no, cada vez que sea necesario un curso, dependiendo de los alumnos que deban tomarlo y demás cuestiones. Entonces siempre tenemos que estar orientando las carreras a poder cumplir con ese hecho, digamos, que se puedan dictar los cursos, porque, por ejemplo, si tuviéramos un alumno que le falta un solo curso, pero ese curso no se dicta en 2 o 3 años, eso hace que se demore. Entonces es como que buscamos un ejemplo para cada cosa. Ella tenía otro ejemplo. Sí. Ay, bueno, eso a grandes rasgos, toda la gestión de posgrado, pero por ahí si nos centrábamos en algún proceso en particular, que es el resultado de que los temas que se presentan a comisión de posgrado sean aprobados, ese es uno de los resultados. Tenemos supervisión desde la presentación de toda la documentación y también de procesos, porque tiene que llevar toda una metodología de presentación y demás. O sea que hay varios puntos donde se puede mostrar esta coordinación de trabajos más chica o más grande, o sea, a través de todo el área. Claro. Esto es también, bueno, en el caso de posgrado ellas mostraron cómo, digamos, mirando, cómo ampliar, digamos, si hacemos esto que yo quería hacer recién con la cámara, mostrarlas y hacer zoom, digamos, si hacemos zoom a un área en particular, si vemos toda el área, vemos distintos ejemplos de coordinación mutua, adaptación mutua, supervisión por parte del director de posgrado, y en cada carrera o en cada tipo de carrera los cursos que deben ser dados, cómo dar la información, cómo organizar los cursos, donde tenemos las distintas normalizaciones, ¿sí? Y lo que decía Florencia, digamos que mirando en particular algún aspecto, digamos, determinado, enfocándonos en un aspecto, también encontramos a lo mejor en un trabajo simple la normalización del trabajo, la normalización de la habilidad y la coordinación. Una inquietud. Mientras estaban dando ejemplos, a mí me surgió la duda de la normalización de... ¿Cuál era que dije? ¿Resultado? No sé. ¿De resultado o de proceso? No, de la de los procesos. Por ejemplo, si no está escrito o si nosotras hacemos siempre no sé ni cómo expresarlo. Si no hay una resolución, una norma o una ley que diga cómo se debería hacer ese proceso, de cualquier manera, ¿se toma como que está normalizado?
O sea, si viene por experiencia, por ejemplo, haciéndose de la misma manera, ¿lo podemos tomar como que está normalizado realmente? Porque como los chicos dieron varios ejemplos, en un momento me surgió esa duda. Sí. Particularmente ahí lo que está normalizado es el resultado, digamos. Entonces, la experiencia dice que hay que hacerlo de un determinado modo, pero la estandarización del proceso requiere de un análisis. Alguien hizo el análisis de este procedimiento y dijo, y lo estableció y lo escribió, y dijo, para hacer esto primero, bueno, hay que hacer esto. En el caso de mantenimiento, a lo mejor hay cosas que no están escritas por ellos, pero para cargar el gas de un equipo de aire acondicionado, alguien escribió cómo había que hacerlo y ese proceso está normalizado. O sea, hay algún manual de un equipo que dice que la carga del gas se hace de tal o cual manera y no necesariamente ellos tienen que reescribir un proceso, ¿sí? O en el caso de seguridad también es otro caso. Pero generalmente la experiencia o la forma, digamos, lo que está normalizado cuando se trabaja por experiencia o por tradición, digamos, es el resultado. Yo quiero lograr esto, ¿sí? Y se hace de esta manera siempre, lo cual no quiere decir que esté estandarizado el proceso, ¿sí? Se sabe que es así, pero no está estudiado si hay otra forma más sencilla o más directa o... Claro, no se sabe, claro, está. ¿Se entendió la intervención? Lo que preguntaba Cecilia era, cuando un proceso no está normalizado por un papel y experimentalmente o por costumbre o por tradición se hace de determinado modo, ¿ese proceso se conoce como normalizado o no? En general, lo que está normalizado en esos casos es el resultado. Yo quiero obtener esto, yo sé que la organización obtiene esto y esa es la normativa, ¿sí? Que el procedimiento se haga experimentalmente por experiencia o por costumbre de un determinado modo, si no existe un análisis preciso sobre el proceso en sí, no se conoce o no se dice que el proceso esté normalizado. A lo mejor la normalización del proceso después se hace en base a esa experiencia y es idéntico. ¿Está? Pero está. Cuando hablamos de normalización es que el proceso está escrito, como en el caso de Paraná, tengo una ley de cómo hacerlo, ¿sí? Esto se hace así, se informa así, se registra de este modo y se informa de este modo. Hay algo escrito, ¿sí? En la normalización de procesos. Bueno, algo que no escuché y una pregunta. Ahora, ¿la experiencia garantiza el resultado? Yo creo que no. No lo garantiza el resultado, porque en esa experiencia, si no es lo suficientemente amplia, en el sentido de que la experiencia tiene todas las variables que puedan ser modificadas en ese proceso, suponiendo que extraordinariamente haya un hecho que se produce muy de vez en cuando, la persona que maneja ese proceso, si no tuvo la experiencia de esa variable que se produce de vez en cuando, no va a saber qué hacer y no sabe si va a lograr el resultado, ¿sí? Bien la pregunta, o sea, la experiencia no siempre abarca todo el conocimiento del proceso, de la normalización. La normalización supone que uno tiene en cuenta todas las variables y cómo ellas pueden variar, ¿sí? Por eso el tema del análisis. Entonces, lo que les decía, pero ya vamos casi concluyendo, bueno, espero les haya interesado la clase y el trabajo que les di a hacer, es para mirarnos un poco y para que ustedes trabajen un poco. Piensen, digamos, en esto de que dice Minberg, para la próxima les pregunto, esto del liderazgo, ¿no? O sea, ¿hay en alguna de nuestras organizaciones el líder clásico, neto, que es capaz de llevar adelante un sector, un trabajo en algún sector? Bueno, se los dejo como inquietud. Hasta el martes que viene. Hasta el martes, profe. Hasta el martes, profe. Hasta el martes.